escuchando. Vamos a comenzar con la primera sesión de este seminario sobre Iztaccíhuatl, la autenticidad científica de los restos encontrados en 1949. Ya la sesión pasada, la introducción y presentación la dio el maestro Jorge Veraza, Urtuzástegui, que fue la introducción. Entonces, de hecho, hoy empezamos con la primera sesión. Van a ser 10 sesiones. Estas que va a dar el doctor Pablo Moctezuma Barragán serían la primera, la segunda y la tercera, propiamente. La primera se llama La civilización de la náhuatl, el día de hoy. El día jueves 18 de agosto sería la invasión de la náhuatl, y el día 23 de agosto, la próxima semana, el próximo martes, terminaría su intervención de este módulo o de esta parte el doctor Pablo Moctezuma con el tema el hispanismo, colonialismo y neocolonialismo. Entonces voy a dar una semblanza del doctor, agradecemos su presencia aquí en AENA. El doctor Pablo Moctezuma Barragán es doctor en estudios urbanos por la Universidad Autónoma de México, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, y tiene la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido militante del movimiento obrero y popular desde los años 70, participando en múltiples movimientos en contra del chavismo sindical. Organizó la Unión del Rosario en la Unidad Habitacional del Rosario, militó en la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata, promovió movimientos de vivienda en la delegación Gustavo Madero, Tláhuac y Azcapotzalco. Es autor de más de 30 libros como Moctezuma y el Anáhuac, Azcapotzalco, Globalización e Identidad, Soberanía, Los orígenes del pan, Glifos de la Ciudad de México, Viejos tiempos, Nuevas cadenas, y las biografías de Miguel Hidalgo, José María Morelos, Benito Juárez, Pancho Villa, Emiliano Zapata, Lázaro Cárdenas, el libro Los orígenes de la explotación y el sometimiento de la mujer, Mujeres en lucha y otros más. Por cierto, aquí hay algunos a la entrada y nos está diciendo el doctor que por ser la ENA ahora están en promoción a 50 pesos cualquiera que quieran llevarse. En el mercado están a 250. Entonces hay que aprovechar. Bueno, continuamos brevemente. Es miembro del Colegio de Cronistas de la Ciudad de México y ha sido cronista de Azcapotzalco. Ha sido promotor cultural, colocando 600 murales de mosaico de Talavera de la toponimia de la ciudad, 250 murales en Azcapotzalco y muchas otras actividades. Actualmente desarrolla el programa de memoria histórica de la Ciudad de México, colocando 200 murales. Ha sido maestro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la UAM Azcapotzalco, la Escuela del Trabajo Social Vasco de Quiroga, en la Escuela Normal Superior de México. Fue delegado de Azcapotzalco de 1997 a 2000 y luego jefe delegacional de Azcapotzalco de 2015 a 2018. Construyendo edificios para los trabajadores, el Museo de Pueblos Originarios, el Museo de Azcapotzalco, el Faro Norte de Xochicali, viveros, Deportivo Xochinahuac, el Centro de Salud 23 de Abril y otras secciones. Pues un aplauso y bienvenido aquí a la Escuela Municipal de y lo dejamos con la palabra. Entonces va a exponer y al final pues están las participaciones, preguntas y comentarios. Adelante. Muy buenos días, tardes ya. En el marco del seminario Iztaccíhuatl, el primer tema es analizar cómo era la organización política, social, económica en el Anáhuac. Estamos en una lucha de más de 500 años contra el colonialismo, pero ahora contra el neocolonialismo. Creo que toda esta información es importante para ubicarnos en el quehacer actual, las luchas actuales. Una de ellas pues es el reconocimiento
de Cuauhtémoc en Ixcatiopan, allá se encuentra enterrado, pero esto es en el marco de la lucha contra el neocolonialismo. Hace 500 años, después de la invasión, empezó el saqueo, salían barcos llenos de oro, de plata, a España. Hoy sigue el saqueo, incluso más grave, porque en los 10 años de los gobiernos de Calderón y Peña salió 10 veces más oro que en los 300 años de la colonia. Estamos en el neocolonialismo y vemos cómo los recursos son acaparados por grandes monopolios. Recordemos que una de las luchas de Miguel Hidalgo y de Morelos fue contra los monopolios, pero hoy está monopolizado todo, ¿no? Incluso el agua. Todos estamos viendo en el norte, en Nuevo León y en todo el país cómo la población le falta agua, mientras que las grandes corporaciones extranjeras y nacionales acaparan este líquido. En fin, creo que toda la información tiene que centrarnos para las luchas actuales, y dentro de esa situación es importante retomar nuestra memoria histórica y reconocer cómo era la organización previa a la invasión. La información que tenemos está basada en 99% en relatos hispanistas. La piedra angular de toda la historia oficial son las cartas de relación de Hernán Cortés, y hay información también de los cronistas religiosos. En este marco, para entender quiénes eran los cronistas militares, hay que recordar algunas cosas. Una de ellas es que cuando empezó la expedición hacia esas tierras, todavía en Europa creían que el mundo era plano, que conforme se alejaran de las costas, el agua iba a calentarse, a hervir, y luego iban a caer en un precipicio. Entonces no había marinero que se atreviera a embarcarse a estas tierras, a tal grado que el 21 de mayo de 1499 los reyes de España emitieron un decreto de libertad a todos los presos que aceptaran viajar a América a invadir, ellos decían conquistar, estas tierras que ya tenían dueño. Aquí en estas tierras, en lo general, vivían más de 90 millones de personas, y eran cientos los pueblos originarios que vivían aquí. Aquí en el Anáhuac eran de 25 a 30 millones de habitantes. Entonces, estas tierras ya tenían dueño, pero los europeos vinieron a descubrirlas. Entonces, los criminales, asesinos, ladrones, violadores que salieron de las cárceles fueron en su mayoría los soldados que se embarcaron hacia el Nuevo Mundo, como ellos le decían. De nuevo no tenía nada, era nuevo para los europeos, pero las naciones originarias llevaban 35,000 años viviendo aquí. Por esa razón, los ejércitos invasores eran de salvajes, asesinos, violadores. Así comenzó el colonialismo. Y todavía tienen el descaro de decir que vinieron a traer la civilización y la cultura. Esto es en cuanto a la calaña de los invasores, los soldados, de los cuales varios fueron cronistas. Tenemos también a los cronistas religiosos, y hay que recordar que desde el siglo XIII, mediados del siglo XIII, el Papa Gregorio IX había establecido el Tribunal de la Santa Inquisición. La hizo depender directamente del Vaticano. Y usaban todo tipo de torturas físicas con múltiples aparatos, torturas psicológicas, incluso la quema de personas vivas, lo que fue común aquí en nuestras tierras, que nosotros le llamamos del Anáhuac, ellos le llaman de
América. De modo que los frailes que vinieron, pues venían de una época, todos habían nacido en el siglo XV y además con una mentalidad muy acotada por sus creencias religiosas. Y bueno, llegaron a estas tierras que tenían nombre, todas las islas, todos los pueblos tenían un nombre propio, pero llegaron a bautizar todo este territorio como América. Nosotros le llamamos Anáhuac. Desde 1943, Paul Krzyzkov determinó llamarle Mesoamérica, que quiere decir la América del Medio. Pero para los mexicanos es importante retomar la denominación correcta, Anáhuac, que quiere decir A de Atl, agua, Nahui 4, C lugar rodeado de agua por los 4 costados. Históricamente esta es la forma correcta de nombrar a nuestro territorio. Así lo nombró Cuauhtémoc en su último mensaje que mandó a los 4 rumbos. Este mensaje es muy importante, fue un mensaje del Tlactocan el 12 de agosto de 1521, antes de la rendición de Tenochtitlan. Lo pueden leer ustedes, está ubicado a un costado de la catedral, en el centro histórico. Y bueno, si lo buscan, este texto es muy reproducido. También en mi libro viene el de Moctezuma y el Anáhuac, viene este texto. Así, también lo llamaron José María Morelos y Pavón, ya desde la colonia Sagún, Clavijero, Fray Servando Teresa de Mier, llamaban a esta tierra el Anáhuac, que llegaba desde el norte de México y de lo que era México antes de que los gringos nos quitaran de la mitad del territorio hasta Nicaragua. Nicaragua quiere decir Nican Anáhuac, hasta donde llega el Anáhuac. Así, Krzyzkov dividió el continente en 3 porciones: Norteamérica, América del Medio, Centroamérica y Sudamérica, y Centroamérica. Así consideraron a nuestro territorio parte de esta América Media. Esto significa quitarnos toda nuestra identidad, ¿no? Creo que si yo me refiriera a alguno de ustedes, les gustaría que les llamara por su nombre, no diría, a ver, el de en medio, el de atrás, pues no, sobre todo porque teníamos nuestra identidad. Curiosamente ahora ya no somos Mesoamérica, sino Norteamérica. Desde que Salinas de Gortari empezó un proceso de integración económica, cultural, social y militar con Estados Unidos y Canadá, ya somos Norteamérica, cuando siempre se nos había llamado como Latinoamérica. Nuestro continente era llamado de diferentes formas. Por ejemplo, por los incas se llamó Tahuantinsuyo, Abyayala en el idioma cuno, y bueno, en cada área de nuestras tierras tenía su propio nombre, lo que nosotros llamamos el Anáhuac. La civilización del Anáhuac es una civilización originaria. Hay que empezar diciendo que es una gran civilización contra lo que propalaron los europeos de que éramos gente salvaje, atrasada, etcétera. Éramos una de las 5 civilizaciones originarias. En el mundo ha habido 5 civilizaciones de este tipo, que son Mesopotamia, China, el Valle de la India, los incas y el Anáhuac. Y teníamos una propia organización absolutamente distinta
y hasta opuesta en muchos aspectos a la europea. Para empezar, bueno, aquí no había propiedad privada. La gente se organizaba en calpulis, que eran grandes unidades familiares. Cada calpuli era autosuficiente en alimentos. En cada calpuli se sembraba maíz, frijol, chile, calabaza, pero además cada calpuli se especializaba en alguna actividad, que podía ser el cultivo, por ejemplo, calpulis de Azcapotzalco, Tomatlán, ahí cultivaban tomates, Xochinahuac, un lugar donde trabajaban la flor, Atenco, quise ir a la orilla del agua, y eran los lugares donde estaban las embarcaciones para cruzar los 5 lagos que existían aquí en la cuenca. En fin, cada uno de los calpulis tenían su especialidad, pero una cosa muy importante, eran autosuficientes. Y en cada calpuli vivían familias ampliadas, por lo que todos, desde los niños hasta los ancianos, eran cuidados, protegidos por el mismo calpuli. Estos rasgos son muy importantes de reconocer en la actualidad, en el que por el capitalismo que se ha desarrollado hasta su última fase y la globalización, pues resulta que si hay una guerra en Ucrania y Rusia, entonces ya no tenemos fertilizantes. Y la solución pues es ir con los gringos a que nos manden 1 millón de toneladas de fertilizantes, cuando en cada lugar se puede producir los fertilizantes propios, además orgánicos, porque los fertilizantes químicos devastan al suelo y le quitan los nutrientes. En cada lugar, si se guarda los restos orgánicos, y si se trabaja, por ejemplo, con lombricomposta, cada lugar puede tener sus fertilizantes, pero no, hay que traerlos de Rusia. El año pasado, el 30% de los fertilizantes se trajeron de Rusia, en lugar de producirlos acá. Entonces, bueno, para esta situación en la que sería muy importante para nuestra soberanía alimentaria que produjésemos nuestros propios fertilizantes, hay que recordar que en el Anáhuac, en cada calpuli, cada familia era autosuficiente en alimentos. Nuestra civilización le dio al mundo un gran invento, que fue el maíz. El maíz, digo que es un invento porque no es una planta silvestre. Una planta silvestre se le caen los granos y solita se reproduce. El maíz hay que desgranarlo. Y esto se hizo a través de 8 o 9 mil años con un híbrido que fue el teocintle y el Ipsacum, y de ahí salió el maíz. Si van al Museo de Antropología e Historia, ahí pueden ver la evolución del maíz a través de los milenios. Y este alimento sirvió poco después para todo el continente. Si ustedes van a Argentina a un museo de antropología, van a ver ahí una exhibición del maíz, y si van a Canadá, a Montreal, ahí también van a encontrar el maíz. Entonces, esta tierra le dio el maíz a todo el continente. Otra vez, en la época actual del neoliberalismo y la globalización, somos el primer importador de maíz del mundo, y estamos importando 24 millones de toneladas de maíz, siendo que tenemos, México tiene cerca de 200 millones de hectáreas, la frontera agrícola es de 36, pudiéramos sembrar 36 hectáreas, pero se siembran 18 y nada más se irrigan 6. Por un lado, entonces tenemos dónde sembrar el maíz. Por otro lado, pues hay decenas de millones de desempleados en México. Entonces, ante este cuadro tan patético, hay que recordar que fuimos durante miles de años autosuficientes
en alimentos. Era una civilización muy avanzada, muy superior en algunos aspectos. Por ejemplo, en Tenochtitlan se construyeron grandes calzadas y se urbanizó el espacio, al grado que muchas de las avenidas actuales son pre-cuauhtémicas. Por ejemplo, la México-Tacuba, la Tacuba-Azcapotzalco, Tlalpan, Vallejo, poca gente lo sabe, pero Vallejo es precuauhtémica. Digo precuauhtémico para no tener como eje a los españoles, no prehispánicos, sino un referente propio. La avenida Tepeyac, Nonoalco, Tlatelolco, Tenayuca, todas estas avenidas actuales son prehispánicas y eran un trazo muy ordenado en comparación al trazo que tenían en Europa, que era absolutamente anárquico, ¿no? Y ciudades que se construyeron al estilo europeo, como Guanajuato, pues podrán ustedes ver que son llenas de vericuetos, calles estrechas, etcétera, etcétera. Además, se hicieron grandes obras hidráulicas. Este territorio ha generado los mejores médicos, los mejores ingenieros, los mejores arquitectos, contra esta idea que se tiene de que los mexicanos somos de segunda. Pues no, somos un país con grandes capacidades, tan grandes que, por ejemplo, México producía sus propias vacunas desde fines del siglo XIX hasta fines del siglo XX, hasta 1999, en que Zedillo privatizó, creó una empresa, Birmex, y en lugar de producir las vacunas se dedicó a importarlas. Y otra vez, en lugar de ser autosuficientes, pues ahora se gastan miles y miles de millones de dólares para engordar los bolsillos de las farmacéuticas. Entonces, bueno, había grandes ingenieros, grandes obras hidráulicas, acueductos como el de Churubusco, el de Chapultepec, el Albarradón de Nezahualcóyotl, que separaba el agua salada, el lago Texcoco, del agua dulce, y es un dique de 16 kilómetros, que hasta el día de hoy resulta sorprendente. Por hablar de la cuenca, lo que hoy es la Ciudad de México estaba compuesta por 60 altepets, que eran centros urbanos que incluían diversos pueblos. Bueno, los calpulis se unían, se hermanaban en igniuyots, y los igniuyos formaban estos pueblos. Aquí no había señores ni señoríos. Esos son conceptos europeos, productos de la civilización europea. Aquí ni siquiera había propiedad privada, menos iba a haber señores y vasallos, etc. Desgraciadamente, hasta la actualidad se sigue hablando del señorío de Texcoco y el señorío de Xochimilco. Esto no corresponde a la realidad. Lo que había eran los calpulis que se unían, y igniuyit quiere decir hermano, igniuyot quiere decir hermandad. Y cada uno de los pueblos hoy conocidos, Xochimilco, Tlalpan, Coyoacán, Coajimalpan, Mixcoac, Iztapalapa, Iztacalco, eran 60, Tláhuac, Tacuba, Tizapán, Azcapotzalco, Tultitlán, Cuautitlán, Chimalhuacán, eran altepets, que el altepet era lo que también se ha traducido como ciudad, pero no era ciudad, porque todavía no se separaba la ciudad del campo. En cada calpulli sembraban alimentos, entonces el trabajo, digamos, artesanal y el cultivo y demás estaba perfectamente entrelazados. Una de las características que tenemos aquí es de que aquí no había esta separación entre campo y ciudad. Hubo algunos calpullis urbanos, pocos, la mayoría sembraban alimentos, y algún calpulli en Tenochtitlan era 100% urbano, pero
la aplastante mayoría de los calpulis combinaban el trabajo agrícola con el trabajo artesanal. Como decíamos, cada calpuli, además de su labor agrícola, se especializaba en alguna actividad: siembra de flores, de tomates, herbolaria, magia. Por ejemplo, en Azcapotzalco, San Juan, Tlihuacán, Tliltic, quiere decir negro, quiere decir lugar de lo negro, que los españoles llamaron lugar de brujos, pero no eran brujos. En el Anáhuac combinaban todo el trabajo energético con el trabajo medicinal e incluso el cuerpo con la psicología, y en estos centros es donde trabajaban. En estos calpulis se dedicaban a la medicina, a la artesanía, al comercio. Por ejemplo, los pochtecas, en Azcapotzalco hay un barrio que se llama San Simón Postlán, era el barrio de los comerciantes. Los españoles llamaron a los calpulis barrios, y hasta la actualidad se les sigue llamando barrios, con un pequeño detalle: en los calpulis vivían familias enteras, hijos, padres, abuelos, tíos abuelos, o sea, eran grandes unidades familiares, y todos se dedicaban a sembrar y a alguna actividad específica. Además que en cada calpuli tenían sus arquitectos, sus tejedores, sus médicos, eran muy autosuficientes. Además, políticamente eran autónomos, mientras que en los barrios se reúne ya la gente de manera individual, ya no son grandes familias, y además en actividades económicas muy, muy diversas. Entonces es muy diferente lo que es el calpuli de lo que es el barrio, aunque a todos los calpulis precuautémicos actualmente se les llama barrios, y siempre los españoles le pusieron un nombre cristiano: San Sebastián Atenco, tratando de sustituir el nombre náhuatl, pero la fuerza de la memoria pues ha hecho que por lo general se conserven los dos nombres, salvo algunos casos como San Ángel, ¿no? Era San Ángel Tematla, que quiere decir lugar de las murallas, y pues ya nada más quedó el puro nombre cristiano. En el Anáhuac, la forma de hegemonía, se habla mucho de los imperios, del imperio azteca, etc. Aquí no había un imperio, aquí lo que había era una confederación. En el Anáhuac la hegemonía se formaba con alianzas de 3 pueblos, por lo general, que se unían en confederaciones. En el momento de la invasión española dominaba, como todos sabemos, la Confederación México, Texcoco y Tacuba, que sustituyó a la anterior, que fue la de Azcapotzalco, Texcoco y Culhuacán. Por ejemplo, entre los mayas existió la de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. En Puebla, la de Huejotzingo, Tlaxcala y Cholula. Entonces, esta era la forma en que un grupo de pueblos hegemonizaba en su región. El mal llamado Imperio Tolteca estaba conformado por Tula, Culhuacán, Tenayuca y Jaltocan. Posteriormente predominó Azcapotzalco, aliado con Coatlichan y Jaltocan. Entonces, la confederación de pueblos era la forma de lograr unión y hegemonía frente a los otros y de defenderse. Esta fue la razón por la que los pueblos, varios pueblos originarios, se unieron con los invasores españoles en esta lógica. Bueno, vamos a hacer una alianza y desplazamos a México, Tacuba y Texcoco. Desde luego que pues les falló el cálculo, porque lo que sucedió pues fue el predominio absoluto, total de España, al grado que ahorita estamos hablando español, cuando aquí durante miles de años se hablaba
el náhuatl. Esto es importante decirlo hoy porque las corrientes hispanistas, bueno, continúan, se renuevan y cada vez salen con nuevas formas de atacar nuestra cultura. El año pasado, en los 500 años de la invasión española, salió una gran corriente diciendo que no fue conquista, había una guerra interna y solitos los pueblos le dieron en la madre a los mexicas. Los españoles nada más se montaron en una guerra interna. Y así tratan de eliminar pues lo que realmente significó y significa hasta la actualidad la invasión europea. Pues yo creo que había guerras internas en todos lados, ¿no? Porque toda América fue invadida por españoles y el norte por ingleses, etcétera. Entonces esta era la forma de gobierno. Además, dentro de esta triple confederación, se repartían los tributos. Bueno, era una confederación a la que se habían aliado 38 pueblos, y México, Texcoco y Tacuba, cada quien tenía su especialidad. Por ejemplo, Texcoco se especializaba en obras públicas y jurisprudencia, Tacuba en artesanía, orfebrería, monumentos, Tenochtitlan, bueno, en política y el aspecto militar, y se repartían los tributos en cada uno de estos tres miembros de la alianza. Era una sociedad que, bueno, también creo que actualmente es importante subrayar, en el que la salud era gratuita. Ahora que, bueno, se enferma alguna persona y si no se va a la priva, como dicen, a un médico privado, pues en el seguro, en el ISSSTE, pues primero tiene cáncer y le dan cita para dentro de 3 meses, ¿no? Ya que ya valió madre, ¿no? Y entonces hay que recurrir a la medicina privada y en el cual gran parte del gasto de todas las familias y también del gasto del gobierno pues es para engordar la medicina privada y las farmacéuticas. Bueno, hay que decir que la educación y la salud eran gratuitas, cada niño, cada anciano era protegido en su calpulli. Los ancianos eran muy respetados, o sea, una persona tenía una función toda su vida hasta morir. No era la cosa como en el capitalismo, donde, bueno, si ya tienes 40 años, pues ya fuera del mercado de trabajo, ¿no? Porque no sirves. En el calpulli se aprovechaba la energía de la juventud y la sabiduría y experiencia de los ancianos, que eran muy respetados. De modo que en el calpulli había una gran integración comunitaria. Creo que esto es un aspecto que también hay que rescatar, porque gran parte de la violencia y del caos que se vive en México pues es por esta ruptura del tejido social y esta desintegración comunitaria muy patética, ¿no? Y en situaciones como la pandemia, las inundaciones o la sequía, era el gobierno el que se encargaba de mantener a la población, a diferencia de la actualidad, donde pues llega la pandemia, corren a 12 millones de trabajadores y rásquensela como puedan, ¿no? No, en el Anáhuac el gobierno se responsabilizaba por el bienestar comunitario. Había zoológicos, jardines botánicos antes que en Europa. Los españoles, con su mentalidad de propiedad privada y de los emperadores y las cortes reales, etcétera, en sus crónicas hablan de que es el zoológico de Moctezuma y el jardín botánico de Moctezuma. No, eran de todo el pueblo, estos zoológicos, estos jardines botánicos, pero además tenían lugares especializados para tratar a la gente con discapacidades,
eran tratados de forma muy especial, muy respetuosa y no eran discriminados. Los españoles con su mentalidad escribieron que eran los enanos que divertían al rey Moctezuma, etcétera, pero en realidad aquí tenemos una atención hacia la población discapacitada como desde luego no se tiene en el mundo actual. En Tenochtitlan se desarrollaron la arquitectura y la ingeniería, la comunicación entre los tlaltepetls, el comercio y un intercambio incesante, donde lo que predominaba era el trueque. No era una sociedad mercantil. Empezaban a evolucionar algunas formas de dinero, pero fundamentalmente el comercio a través del trueque. Podía ser también a través del jade, de conchas marinas, de telas, de plumas rellenas de oro, de plumas. Un bonito y hermoso adorno plumario valía tanto como un bonito trabajo artesanal de oro. Para ellos lo que contaba era el arte. Por eso cuando llegaron los españoles y se les salía la baba cada que veían algo de oro, pues la gente aquí no entendía su afán. Dado el hecho de que Tacuba, Texcoco y México hegemonizaban sobre los demás pueblos de la zona, ahí fue donde se concentraron los nuevos avances de su época. Y en fin, otro rasgo también es que no existía la monogamia, existía la poligamia, y esto era reconocido abiertamente, mientras que los españoles llegaron predicando la monogamia, pero violaron a cientos de miles de mujeres y, por ejemplo, Hernán Cortés pues era un pervertido social, pero en serio, ¿no? Que bueno, ya entrando en el chisme, hasta su esposa ahorcó a Catalina Juárez aquí en Coyoacán, cuando ella le reclamó por su proceder de mujeriego. En fin, aquí se reconocía la poligamia de forma abierta, y los tlatoanis eran electos por su valentía, por su buen juicio, y eran electos dentro de un calpulli que era el calpulli dedicado al gobierno. Así como había un calpulli dedicado a sembrar tomates, otro al comercio, otro al transporte de mercancías, había un calpulli que se especializaba en el gobierno, y al interior de las familias pues tenían esta capacidad. No existía un rey, no existía un emperador, no existían príncipes, princesas, para nada. Lo que los españoles llamaron emperador pues era el tlatoani. Pero el tlatoani era electo, pero además no tenía el poder unipersonal, porque aquí todo estaba en dualidades. Entonces existía el tlatoani, que era el vocero del consejo. El consejo era el Tlactocan, lugar donde se habla. Ahí se ponían de acuerdo los representantes que surgían de los calpullis, y una vez que tomaba una determinación, el que la ejecutaba era el tlactoani y el administrador era el cihuacóatl. Entonces, el tlactoani no era ningún rey, ningún emperador, era el vocero del consejo. Y los tlactoanis se elegían por méritos, no existía monarquía. Por ejemplo, Moctezuma pues era sobrino de Ahuizot, que fue el anterior tlatoani. Ahuizot fue hermano de Tizoc, que fue el anterior. Tizoc fue hermano de Axayaca, el anterior, y Axayaca fue el nieto de Moctezuma y Huilcamina. A Moctezuma lo sucede su hermano Cuitláhuac, y a Cuitláhuac su sobrino Cuauhtémoc. Entonces podemos ver que era un calpulli dentro de el cual se elegía por méritos a quien consideraban que tenía mayor capacidad, o también según las circunstancias, porque ellos buscaban siempre el equilibrio. Entonces, por ejemplo, cuando murió Moctezuma y Huilcamina,
estaba un Cihuacóatl muy anciano, Tlacaelel, y entonces eligieron a Axayácatl, que tenía 18 años. Entonces, bueno, vean también este rasgo, o sea, había confianza en los ancianos y también en la juventud. Cuauhtémoc, cuando fue nombrado Tlactuani, pues también tenía poco más de 20 años, siempre por su capacidad. A Moctezuma lo eligieron como Tlactuani gracias a estos rasgos de su personalidad. Por ejemplo, él logró, después de que ascendió al puesto de Tlatoani en 1502, que los funcionarios fueran electos por sus méritos. Por eso Miguel León Portilla hablaba de la meritocracia. Moctezuma promovió el pleno empleo, construyó jardines zoológicos y jardines botánicos. En Culhuacán, como dije hace un momento, un hospital para ancianos, y cuidó a las personas de capacidad diferente. Construyó almacenes para alimentar al pueblo en tiempos de necesidad. Fue un gran urbanista que planificó la ciudad y construyó sobre todo plataformas para evitar inundaciones. Y él fue electo Tlactocan por el Supremo Consejo de Tlatoani, por el Supremo Consejo. Aquí hay que empezar a reconocer a los personajes a quienes después, en la narrativa de Hernán Cortés y de la historia oficial, pues se dice que Moctezuma era un cobarde, pusilánime, supersticioso, que casi se enamoró de Cortés y se alió a Cortés y traicionó en fin, todo lo que le convino decir a Hernán Cortés, totalmente contrario a la realidad. Y en aquella época había un Cihuatcoatl, el poder era dual, que se llamaba Tlilponcatzi, que significa polvo negro. Los dos ya eran los máximos representantes de sus pueblos. Y así era en todo. Todas las autoridades eran duales. Por ejemplo, en el ejército había dos supremos jefes militares. Uno era el Tlacatecatl, que era encargado de los soldados, y otro era el Tlaxcolcatl, que era encargado de las armas. La guerra tenía sus reglas. Antes, primero tenían la obligación de recibir a una embajada. Platicaban lo que buscaban, por ejemplo, los mexicas, los texcocanos y los de Tacuba, era añadir estos pueblos a su alianza, que era una especie de red comercial, donde a cambio de estar en esa alianza y poder comerciar libremente, daban un tributo generalmente de algún producto en los que ellos se especializaban. Cabe decir que en la época ya de la colonia los tributos que cobraban los españoles eran 15 veces más que los que cobraba la Confederación. Entonces decía, era dual también a nivel de los jueces, había dos jueces supremos, a nivel de los líderes espirituales, había uno encargado de Huitzilopochtli y otro de Tlaloc. Todo era dual hasta el calendario, como ustedes bien saben, hay un calendario que se llama el Sempohualapowali, que constaba de 18 meses de 20 días, a los cuales se añadían los 5 días llamados Nemonteni, y el otro calendario que era el de la cuenta adivinatoria o Tonalpowali. Entonces también hasta el nivel de calendario tenían esta dualidad. También en la religión tenían una dualidad entre los guías espirituales, como dije hace un momento, uno encargado de Tlaloc, otro de Huitzilopochtli. En la cultura del Anáhuac, pues no había ni dioses ni demonios. Lo que ellos reconocían era una energía, ¿no? Lo que
se puede llamar ser supremo, Dios, lo que como se quiera llamar, pero esta energía era dual, era el Ometecutli, o sea, es el señor de la dualidad, y está conformado por, Ometeot. Ometeot es, Teo es la energía dual, y estaba compuesto por Omecihuat, que era la señora de la dualidad, y Ometecutli, que era el factor masculino. Esta era una cultura que se vivió en México durante milenios, por eso no es raro que actualmente a nivel popular pues hay dos que la rifan, ¿no? La Virgen de Guadalupe y Jesucristo, ¿no? Es seguir reproduciendo esta idea de la dualidad. Ellos reconocían, no había dioses, reconocían las fuerzas de la naturaleza. Por ejemplo, Tlaloc era la lluvia misma. Tlali es tierra, Octli es licor de la tierra. La lluvia, no era dios de la lluvia. Ejecat era el viento. Huitzilopochtli era la voluntad, ¿no? Dicen que el dios de la guerra. Pues bueno, para aventarse un combate hace falta un acopio de voluntad, pero representaba la voluntad. Su nombre viene de Huitzilin, que es el colibrí, y una característica que tiene el colibrí es que puede volar a voluntad, puede volar para arriba, para abajo, para atrás, para adelante, o quedarse estático, y para los habitantes de Anáhuac era el símbolo de la voluntad. Y además hay un rasgo que es que a los colibríes les atrae la voluntad. Cuando hay un grupo de gente o una persona en un ánimo así muy voluntarioso, es común que se acerque un colibrí. Entonces, Huitzilopochtli era la voluntad. Por ejemplo, Quetzalcóatl era el consciente. Y ellos todavía, muchísimo antes que Freud o que Jung, etc., ya reconocían el inconsciente, que era Tezcatlipoca, que quiere decir espejo humeante, porque ustedes saben que el inconsciente, pues a través de intuiciones o de sueños o de lapsus, revela la realidad. Entonces ellos reconocían todos los aspectos naturales, y no tenían dioses y no tenían demonios. Esta ya fue una cosa de los europeos, que bueno, para ellos toda la cultura que encontraron aquí era satánica, demoníaca, etc. En el poder judicial, esta dualidad de dos jueces eran el Tzioxiacat y el Huitznahuatl-Octat. Y eran muy estrictos en la lucha contra la corrupción, que podían castigar y castigaban con la pena de muerte. Este es otro rasgo también, eran muy estrictos, no había impunidad. Incluso hay varios sucesos donde podían, por ejemplo, al hijo de Nezahualcóyotl lo ejecutaron porque cometió un crimen. Entonces toda la población estaba sujeto a juicios si violaba las reglas sociales, a diferencia de la actualidad, donde pues los grandes pillos, mientras más roban, pues más tranquilos están, porque no les van a hacer nada, si acaso unos cuantos periodicazos para criticarlos, pero con los bolsillos bien llenos de dinero. Aquí el poder judicial era realmente un poder que no aceptaba privilegios para nadie. Lo que llamaríamos clase privilegiada, que eran los pilis o pilticoat, eran privilegiadas porque por méritos ocupaban un lugar de respeto en la sociedad, no porque tuvieran mucha lana. Había masehuales que tenían más dinero que un pili. Y digamos la nobleza, que aquí no había nobles, pero si le llamamos nobleza, la nobleza era en los méritos, en tener un papel destacado en la sociedad.
Bueno, los españoles quedaron maravillados, pueden ustedes leer las crónicas de Hernán Cortés, de Bernal, cuando conocieron Tenochtitlan, pero pocos años después no habían dejado piedra sobre piedra, que esta es otra diferencia entre las relaciones que había aquí y las europeas. Aquí, cuando si un pueblo aceptaba la alianza, voluntariamente o voluntariamente a fuerzas, pero aceptaba la alianza, igual podían construir un núcleo de viviendas, pero al lado. Por ejemplo, en Azcapotzalco había un barrio de los tepanecas y otro de los mexicas, pero al lado, no destruían, y menos iban a construir encima de los teocalis. Los teocalis eran sagrados. Los teocalis no eran templos, eran centros energéticos, eran observatorios, pero digamos había un respeto, incluso cuando se incorporaba alguien a la alianza o lo dominaban, lo dejaban existir. Cuando un pueblo aceptaba entrar a la alianza o ser sometido por la confederación, le dejaban su gobierno, seguía el mismo gobierno, la misma actividad económica, su lengua. Los mexicas tenían un gran predominio en esta región y sin embargo había más de 300 lenguas. Respetaban la lengua, respetaban la religión o lo espiritual. No solo lo respetaban, cada uno aprendía de los otros. En cualquier centro ceremonial que visiten en México, encuentran figuras de otros pueblos. O sea, el mundo espiritual era abierto a aprender los unos de los otros. Y lo único que imponían era un calpistli, que era el cobrador de impuestos. Ok, estás en la alianza, pues para estar en la alianza tienes que cooperar y te mandamos a alguien que garantice el cobro de impuestos. A diferencia del Imperio Español, que impuso la lengua, impuso la economía, donde le convino, pues desarrolló la minería o la caña de azúcar, en fin, no respetó la economía local, impuso el gobierno, o sea, quien mandaba era el rey de España y que mandaba un español, que duraban aquí poco tiempo para que no se empoderaran. Entonces los españoles imponen lengua, religión, gobierno, cultura. Eso sí fue un imperio, el imperio de los Habsburgo, pero aquí no existían los imperios, había esta forma de organización política muy diferente de la europea. En cuanto a la salud, que bueno, cada vez vemos más su importancia, la base era la alimentación. Actualmente vivimos en un sistema neoliberal donde pues te venden comida chatarra para que te enfermes y luego te venden pastillas para la diabetes y la hipertensión para que te cures. Entonces te tienen toda la vida comprando alimentos que te enferman y comprando medicinas para las enfermedades crónicas, que además no se curan nunca. O sea, todos los laboratorios tienen esta pequeña virtud de que nunca curan una enfermedad, ¿no? Entonces, ¿tienes diabetes? No, pues entonces toda tu vida tienes que consumir insulina o bueno, los medicamentos que hay para la diabetes. Aquí a la gente la curaban y desde la prevención que está en la alimentación. La dieta mexicana era muy buena, además del maíz, chile y calabaza, contaban con, por ejemplo, el alga espirulina que cubría todo el lago todos los 5 lagos de la cuenca y que tiene más proteínas que la carne. Consumían hierbas, flores. Nuestro pueblo era tan culto que es el único pueblo, creo, que consumía todo tipo de flores, ¿no? Como la jamaica, la flor de calabaza, etcétera, formaban parte de la alimentación.
y frutales. También comían insectos como el gusano de maguey, jumiles, peces, aves, carne de venado, cerdo montés, conejos, tejones, etc. Toda la población tenía una alimentación muy equilibrada, rica en proteínas, muy llena de consumo de vegetales, de vitaminas. Entonces, incluso la población era alta. Ahorita vemos a los pueblos indígenas después de 500 años y pues claro que con siglos de desnutrición pues tienen poca estatura, pero cuando llegaron los invasores, aquí la gente era alta. Cuauhtémoc medía más de 1.90 y los invasores eran unos chaparritos, o sea, vayan a los museos y vean las armaduras, o sea, eran enanitos porque en Europa estaban bien hambreados y lo único que sabían pues era hacer guerras y pelearse y desarrollar armamento para darle la madre al de enfrente, pero eran sociedades pues muy desarrolladas en armamento, pero en lo económico, lo social, pues para nada. Basta recordar pues las enormes pandemias que tuvieron por la insalubridad. Aquí había drenajes, aquí había baños secos, o sea, cuando una persona defecaba, eso servía para los cultivos. En cambio, en Europa lo que han hecho es apestar el agua limpia la apestan echándole agua y la mayor parte del agua de la que estamos tan escasos se va al drenaje, mientras que aquí aprovechaban esos nutrientes para la tierra. En Europa no había drenajes, abrían la ventana y gritaban ¡aguas! Y ahí iba a la calle los restos, y si ibas pasando por ahí pues ni modo, ¿no? De modo que esto generó pues grandes epidemias. Hubo una epidemia en el siglo XIV en que quedó vivo 1 de cada 3 europeos, o sea, epidemias terribles, pero por la insalubridad. En cambio aquí eran muy salubres, se bañaban 1 o 2 veces diarias. Esto jugó en contra nuestra porque cuando llegan los españoles con sus bacterias, pues se crearon unas epidemias tremendas y aquí los organismos de la gente pues no estaban preparadas para enfrentar esta situación, causando gran mortandad. El medio ambiente también era muy vital para la gente. La ciudad estaba rodeada de bosques y lagos con aire puro y saludable. Llegan los españoles y a talar los bosques y a construir encima de los lagos. El agua la traían en acueductos. Aquí en Tenochtitlán pues el agua era salada, entonces tenían que traer de Chapultepec y de otros acueductos de Azcapotzalco el agua. Además tenían un servicio de tuberías que era alternativo en los acueductos para permitir la limpieza. Mientras una funcionaba, la otra la limpiaban y así sucesivamente. Tenían el drenaje, como ya dijo, y el cuidado de reciclar los desechos, usándolos para la agricultura. Además recolectaban la basura y limpiaban diariamente las calles. Los españoles cuando llegaron aquí se sorprendieron de la enorme limpieza que había, ¿no? A diferencia de las ciudades europeas. De modo que la higiene pública y personal era muy superior a la europea. Claro, por las condiciones de la época, el promedio de vida eran muy inferiores a los actuales, pero esto sucedía así en todo el mundo. Sí llegó a haber grandes epidemias, hubo una en 1454, pero no proliferaban las enfermedades infecciosas.
Llega la invasión española y entonces sí, tan solo en el siglo en que llegó de la invasión hubo 3 epidemias que fueron muy, muy mortales. La de sarampión, la del tifo, que los indígenas le llamaron al sarampión Coculistli, y Matlazáhuatl a la del tifo. En su cosmovisión, todos los pueblos de la náhuatl se concebían como parteaguas del cosmos. Así lo reflejaban en las ciudades, que eran una manifestación del universo, y también en el cuerpo humano, que es parte integral del universo. En su concepción dualista consideraban al ser humano como parte de la naturaleza, que es dual. En el cuerpo humano consideraban que la dualidad frío-calor era básica. A través de la observación conocieron y explicaron el mundo y la vida. El método de observación, que incluía la vista, el olfato, los gustos, el tacto, además de la voluntad y la inteligencia. Y la memoria, que ligaban a Huitzilopochtli y a Tezcatlipoca. Incluso había médicos especialistas en descifrar los sueños, o sea, ellos ligaban el consciente con el inconsciente. A la enfermedad, que la llamaban Cocoli, la veían como la pérdida del equilibrio y que afectaba a los individuos y a todo un grupo, por lo cual era objeto de atención pública, era un problema público la salud. Al interior de cada calpulli se practicaba la medicina, tisiot. En cada calpulli existía un médico, tititzi, que conocía las propiedades curativas de las plantas, de los animales y minerales. La medicina se estudiaba en el Calmecac, que bueno, aquí hay otra dualidad. En educación había el Calmecac y el Tepozcali, que era una institución de educación superior. El tititzi curaba las enfermedades generales, como las respiratorias y gastrointestinales, como la diarrea, apitzali, pero también había especialistas muy diversos. Había parteras, había cirujanos, había, por ejemplo, el neocutzili, que se especializaba en el alcoholismo, que por cierto, en la época pre-cuauhtémica el alcohol no era permitido más que para los ancianos y en ciertas fiestas. Era muy, muy castigado el alcoholismo en los jóvenes. No había alcoholismo. El alcoholismo en México llega con la invasión española, en donde para embrutecer a los indígenas y poderlos explotar al máximo, pues llegaron a sembrar campos de magueyales, a pagarles con pulque y a idiotizar a la población. Antes de la invasión española no había alcoholismo. Antes de la invasión española no había corrupción. Con la invasión española los puestos se venden. El rey vendía los puestos. Entonces imagínense un funcionario que de entradita tiene que comprar su puesto, pues luego tiene que recuperar su inversión, ¿no? Esto también es importante porque en la actualidad, en el neocolonialismo, pues ya más que el alcoholismo, lo que se ha fomentado es la drogadicción como un método de Estados Unidos de tener drogada a la juventud, un gran negocio, el negocio de la venta de armas, el negocio de la venta de drogas allá en Estados Unidos. La drogadicción en Estados Unidos se empezó a fomentar cuando hubo grandes protestas contra la guerra de Vietnam en 1968. Entonces el gobierno empezó a inundar las universidades de droga y del rollo de paz y amor, ¿no? Y fue entonces cuando Nixon en 1972 declara la guerra contra las drogas, que no es más que un pretexto para intervenir en los demás países. Y mientras más guerra, más drogas, y mientras más drogas, más guerra, y mientras más guerra y más drogas, más negocio, porque la industria bélica militar es el negociazo de los gringos. Y digamos, si los españoles fomentaron el alcoholismo, en la modernidad lo que más se ha
promovido es la drogadicción. También había enfermedades crónicas que se curaban, como la tuberculosis, la sífilis, el paludismo, el asma, la artritis, que por cierto su alimentación era tan sana que no tenían exceso de ácido úrico. Los que tenían artritis era más bien por el trabajo, el desgaste natural de los huesos. Se curaban las hernias, el xoxojali. Había operaciones hasta de cráneo, hacían cirugía de ojos, había dentistas para las caries dentales, había cirugía plástica, a los guerreros que perdían la nariz en un combate, pues se las podían reinstalar. Incluso usaban anestésicos como el toloache para poder operar tranquilamente a las personas, y en ciertos casos también usaban drogas alucinógenas como el peyote, el xicuri, el holocuayqui y diversos hongos. También usaban la droga, pero sabían cómo, cuándo, para qué, y era parte de este trabajo integral con el ser humano. En México, Tenochtitlan y en general en el Anáhuac lograron profundos conocimientos de la naturaleza. Como ya dije, había jardines botánicos, por ejemplo en Huastepec, en Iztapalapa y en Texcoco. Había cientos de plantas medicinales. Simplemente un señor, Francisco Hernández, médico del rey Felipe II, llevó a España 1,200 plantas medicinales. Entonces el método aquí era de fortalecer el cuerpo para que se defendiera de las enfermedades, ¿no? Mientras que el método europeo es atacar con antibióticos. Lo vemos con la diferencia entre la medicina alópata. En lugar de darle fuerza al organismo para que se defienda solo, pues le dan medicamentos que producen efectos secundarios y que llevan a usar otros medicamentos en lugar de curar una herida. Por ejemplo, en Europa un método muy socorrido era las sangrías. O sea, estás enfermo, pues te sacamos la sangre para que se salgan los malos humores, y mucha gente se moría pues de tanta sangría y no de la enfermedad que tenía. Y desde luego aquí buscaban no intervenir los órganos. Por ejemplo, en Europa, cuando alguien se infectaba, pues rápido, ¿no?, a mocharle el brazo o la pierna, ¿no? Mi abuelo estuvo en la Revolución y una vez le dieron un balazo aquí, se le infectó, ya empezaba medio a gangrenarse, y los médicos le dijeron: ¿sabes qué? Pues tenemos que mochar el brazo. Y él, que odiaba a Álvaro Obregón, dijo: antes muerto que igual que el mocho Obregón. Y llegó una indita y le dijo: yo lo curo. Y mi abuelo confió en ella, y la indita con hierbas lo curó, y mi abuelo tuvo su brazo toda la vida. Esa es la diferencia entre la medicina de aquí y la medicina de Europa, que además ya hoy se ha convertido en el gran negocio de los negocios, como se puede ver con las enormes ganancias que han obtenido las farmacéuticas, especialmente en la época de la pandemia. Estos jardines botánicos se desarrollaron aquí 50 años antes que en Italia y 100 años antes que en París. Como sabemos, México cuenta con el segundo o tercer lugar de la flora medicinal del mundo, lo que no está desligado del quehacer secular de las poblaciones originarias. México es de los países del mundo con mayor variedad de flora y de fauna, y esto se debe no solamente a la orografía, a los climas, etcétera, se debe también al cuidado humano.
de toda una civilización que durante miles y miles de años procuró el florecimiento de su tierra. En Culhuacán, Moctezuma, como ya dije, construyó hospicios y hospitales para desválidos. Incluso en Texcoco había un hospital militar para los que les iba mal en las batallas, y en el gran zoológico se reunían las más variadas especies de animales. También se mandó a construir estanques de agua dulce y salada para cultivar peces, y una casa de aves y otra de reptiles. En cuanto a la guerra, hay que decir que no había un ejército, no existía un ejército. Cuando había algún combate, de cada calpulli mandaban 20, 30, 50 chavos, iban a echarse un entre y regresaban al calpulli. No había un ejército permanente, no había policías, no había cárceles, no había guaruras. Cuando a Moctezuma lo hicieron preso sorpresivamente los españoles, él los llevó muy amablemente a enseñárseles dónde se iban a quedar, en el Palacio de Apsayacat, y pues para pronto los españoles sacaron las armas y los secuestraron a él y a todos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estaban los guaruras? No había. Era otra mentalidad. Entonces, los territorios tenían un enfrentamiento militar, se ponían de acuerdo, se aliaban. Era frecuente que a los 2, 3 años, 5 años, de repente pues ya rompían el pacto y ya no pagaban los tributos, y entonces iban otra vez a pelearse por allá. Pero no tenían, digamos, un territorio imperial, entre comillas, cubierto por fortalezas y ejércitos, etc. ¿Qué horas son? Son 2:25. ¿Tienes otros 10 minutos? 2:25. No veas tú, ¿no? Pues el tema es muy, muy extenso. Mejor le entramos a un diálogo, ¿no? Bueno, está el libro a 50 pesos, cuesta 250. Hay 2 libros, uno se llama Moctezuma y el Anáhuac, donde viene pues, todo lo que estoy diciendo y toda la invasión, y además viene toda la resistencia que hubo durante la colonia. Y hay otro que también está ahí en venta, que se llama Orígenes de la explotación humana y el sometimiento de la mujer, donde habla a nivel mundial cómo fue que surgió la humanidad, las comunidades, etcétera, etcétera. Pero aquí lo importante es que distingue lo que fue la civilización en Europa y Asia de la nuestra, y se explica muy detalladamente la diferencia que había aquí con la que había allá, porque como ustedes saben, con la invasión pues se trató de equiparar nuestra cultura como si fuera similar o igual a la euroasiática, y esto no es así. Por dar otro detalle, aquí no había esclavos, aquí había se me fue ahorita el nombre, que se dedicaban al trabajo doméstico. Bueno, en la guerra no mataban, en la guerra hacían prisioneros, y estos prisioneros muchas veces jugaban este papel, que ahorita se me fue el nombre, empieza con T. Entonces había servidores que los españoles llamaron esclavos, capturados en la guerra o por deudas, pero eran fácilmente liberados. Sus hijos no eran esclavos, si pagaban su deuda se les liberaba, si se escapaban del mercado quedaban libres. Entonces lo que aquí los cronistas españoles llamaron esclavos no eran tales. Aquí era una sociedad donde no existían clases sociales, era una sociedad en la que todavía predominaba la propiedad colectiva, y sí habían desarrollado capas, y sí habían desarrollado una jerarquía muy rígida, eso sí, pero había movilidad, o sea, cualquier más igual
que se distinguía en la batalla, pues pasaba a ser un pili. Y a los pilis que no tenían merecimientos, hay varios ejemplos que los degradaban. Entonces, era una sociedad sin propiedad privada, no era una sociedad mercantil, se intercambiaban mercancías para el uso, pero no para el cambio, y además lo que se buscaba no era la acumulación de las riquezas, a diferencia de lo que sucedió en Europa. Este es otro rasgo muy importante de aquí de la Anáhuac. Entonces, bueno, yo sí hago un llamado a que estudiemos, desde luego todo lo que hemos podido investigar, pues es muy poco después de 500 años de estar falseando, por no decir fake news, ¿no? Porque es un anglicismo, pero llevamos 500 años en que todo lo han tergiversado. Y bueno, que gente ignorante de hace 500 años siguiera repitiendo lo que decían los europeos invasores, se entiende. Pero en el siglo XXI, que los antropólogos, sociólogos, sigan repitiendo la historia oficial hispanista totalmente y sigan creyendo a pie juntillas las crónicas de los religiosos españoles sin analizarlas, pues creo que no es lo que hay que hacer. Entonces sí hago un llamado más que nada a que le entremos a estudiar estos temas. Si gustan, luego les puedo o les saco fotocopias, una bibliografía para que los que gusten entrarle a estos temas podamos ir profundizando. Bueno, vayan pensando en sus intervenciones mientras yo busco una palabra. Bueno, mejor le entramos a las intervenciones. Y para finalizar, sí hago un llamado a que se armen de los libros. Muy bien, agradecemos entonces la participación en esta primera exposición. Ya encontré. Los que no eran esclavos eran los Tlacotli. Me quedé con la obsesión. Okay. ¿Tienen preguntas, dudas, comentarios? Bueno, Pedro Salmerón ha rescatado, hay que leerlo, y sí rescata muchas cosas y muchos rasgos, pero sí cae en este rollo de que no fue conquista, que fue guerra interna, ¿no? Que es un rollo totalmente hispanista, ¿no? O sea, se le han pasado 500 años tratando de echarnos la culpa. O sea, hace 500 años es porque éramos salvajes, éramos idólatras, comíamos carne humana. Ahora ya no pueden decir eso, entonces dicen, no, es culpa de ellos porque fue una guerra interna. Entonces, pues es la modernización del hispanismo, ¿no? Por cierto, se dice que comíamos carne humana, pero en el sitio de Tenochtitlan, que duró 90 días, donde no tenían qué comer, todas las crónicas hablan de que comían raíces, cortezas de árbol, insectos, no tenían qué comer. Y eran 200,000 gentes. Si comieran carne humana, pues el sitio no hubiera durado 80 años, ¿no? Los españoles empezaron a hablar de que aquí había la sodomía, o sea, el acto homosexual y los sacrificios humanos, porque después de la denuncia de Bartolomé de las Casas, de Antón
de Montesinos en la corte real, de todas las barbaridades que hicieron los invasores, porque en las islas mataron a todos, a toda la población nativa la mataron en las islas, ¿no? Escandalosamente. Entonces, bueno, allá en España corrió el chisme y entonces sacaron las leyes de Burgos en 1513, y en esas leyes decían que los españoles no tenían permiso de conquistar más que si había sodomía y sacrificios humanos. Entonces, desde ese punto, los españoles, a donde llegaban, lean a Bernal, a donde llega, luego dice que hay sodomía y sacrificios humanos. O sea, la sodomía pues es un acto muy íntimo, no iba a llegar Bernal y ahí iban a estar en este acto. Entonces, bueno, esta fue la forma, o sea, esta narrativa de que aquí abundaban los sacrificios humanos les daba la posibilidad a los españoles legalmente de apoderarse de las tierras. Entonces inventaron una serie de cosas, ¿no? Como que cuando se inauguró el Huelli Teocalli, mataron en 2 días a 20,000 gentes. Imagínense, para sacar un corazón. Y además, pregúntenle a un cardiólogo cuánto tardas en sacar un corazón, ¿no? Y no lo pintan, y en las películas y las telenovelas, así que agarran así la obsidiana y ¡pam!, y lo sacan, así como si fuera a pelar un plátano, ¿no? Pues para nada, imagínense 20,000 sacrificados. No, ¿qué es lo que pasó? Que sí había autosacrificios. En actos solemnes se picaban la oreja, la lengua, el pene, y ofrecían su sangre. Entonces, que 20,000 gentes ofrecieron su sangre, eso sí se los compro, ¿no? Pero toda esta narrativa de los sacrificios humanos está muy, muy, muy viciada por esta necesidad que tenían los españoles de tener una justificación legal de apoderarse de nuestras tierras. En realidad, los grandes genocidas pues, fueron ellos. Cuando llegó Hernán Cortés, había de 25 a 30 millones de habitantes. Para 1652 quedaba 1,200,000. De ese tamaño, o sea, de cada 15 personas quedó una viva. Ese sí fue el genocidio de los españoles, pero no la voltean. No, es que si no llegamos nosotros a salvarlos, los mexicas se hubieran sacrificado a todo mundo en su orgía de sangre. En fin. Muchas gracias. Pues muy interesante todo lo que nos ha presentado. Yo quisiera preguntarle un poco sobre la cuestión del cambio de cosmovisión, o sea, una cosmovisión, pues como ya nos decía, en realidad no tenían dioses, sino que eran energías, el sol, la lluvia, el aire, el agua. Digamos, era toda una cosmovisión, todo un conjunto ideológico, ¿no? de relacionarse con la naturaleza. Y cuando llegan los conquistadores y imponen la religión, el cristianismo, o sea, me gustaría pues preguntarle, ¿qué sabe usted cómo transcurre ese cambio, digamos, de concebir de esa forma la naturaleza a obligarlos a hincarse y a rezarle a una persona, a un crucificado, bueno, a Jesús, ¿no? O a la Virgen, los apóstoles, las ceremonias, los bautizos, ¿no? Por ejemplo, el bautizo de Isabel, Moctezuma de todo, vaya, toda esa parte religiosa, pues me gustaría hacer un comentario. Sí, bueno, un primer comentario es que ellos eran abiertos. O sea, cuando llegaron los españoles con la cruz, pues no había pedo, porque aquí para ellos la cruz pues eran los 4 puntos cardinales y el centro, y tenían miles de representaciones de cruces. Entonces llegan con la cruz, la aceptaron, pero no porque aceptaran la religión española y excluyeran todas sus propias creencias, ¿no? Entonces eran abiertas. Luego, cuando se impuso a sangre y fuego la religión cristiana, pues tuvieron que dejar sus creencias abiertamente para ocultarlas.
porque el que lo hacía abiertamente, por ejemplo, hubo un caso célebre de Carlos Ometostli, que era nieto de Nezahualcóyotl, que Zumárraga lo quemó vivo porque seguía con sus tradiciones. Entonces aquí lo que hicieron pues fue el sincretismo, ¿no? Entonces detrás de cada representación cristiana, pues ellos estaban venerando, por ejemplo, detrás del apóstol Santiago era Quetzalcóatl. Detrás del Cristo negro, por ejemplo, aquí, como que no aceptaban el Cristo, ¿no? Entonces, hasta que no se les ocurrió traer un Cristo negro y pegó con tubo, es que para ellos era Tezcatlipoca. También detrás de San Miguel Arcángel estaba Tezcatlipoca. Entonces ellos, detrás de la Virgen de Guadalupe, pues estaba Tonantzin. O sea, ellos lo que hicieron fue, incluso como ellos fueron los que construyeron las iglesias, pues no dejaban de dejar un sello. Por ejemplo, en Azcapotzalco, ahí la iglesia es de Santiago, Felipe Santiago, dedicada a Santiago, o sea, a Quetzalcóatl, para los indígenas. Y entonces ahí en la torre de la iglesia lo que hicieron los indígenas fue poner una hormiga, que era un símbolo de Quetzalcóatl. Y, o sea, los españoles ni se daban cuenta, pero ahí les estaban poniendo su propia simbología. Por cierto, dicen que esa hormiga va subiendo y que ya cuando llegue a la punta de la torre se va a acabar el mundo. Entonces toda la gente que va a Azcapotzalco pues muy preocupada ve por dónde va la hormiga. Entonces, bueno, a través de eso pues se resolvió pues esta imposición cultural europea, ¿no? Maestro, una pregunta. ¿Existía algo análogo a lo que ahora conocemos como derecho público? Digamos, si había representaciones de normas o de relatos antiguos de jurisprudencia, alguna manera de ordenarse. Sí, precisamente Texcoco era el encargado de las cuestiones legales, ¿no? Gracias por tu ¿sabes si existía alguna forma de preparación física, un tipo de arte marcial, cómo se preparaban en esta sociedad? Sí, bueno, el Tepozcali era a lo que se dedicaba, a la preparación militar. Era una educación muy integral, ¿no? Pero sí ponían mucho acento, sobre todo en los Tepozcali, a la preparación física militar. ¿Pero desarrollaron algún arte marcial? Sí hay un arte marcial. Incluso hay, ¿cómo se llama? Marisela Ugalde tiene una asociación actualmente que rescata el arte militar mexica. Sí. Bueno, pues los invito el jueves a lo que sería la parte de cómo fue la invasión española, o sea, cómo fue y cómo nos la contó Hernán Cortés y todos los hispanistas desde hace 500 años hasta el día de hoy por la mañana. Tlazocamati, muchas gracias. Gracias. Les invitamos para que pasen a ver los libros y los esperamos el próximo jueves. Si tienen el libro, lo pueden leer varias veces, buscar el aspecto que les guste. Entonces, sí se lo recomiendo. Además, está regalado porque está por abajo del precio de costo. La cuestión es difundir nuestra cultura.